Hace 5 años tuvimos otras jornadas que organizamos junto a Pensionista en Marcha con el mismo propósito. Entonces reclamamos un cambio de modelo de cuidados porque el sistema hacía agua. En aquellas charlas quedó en evidencia que el sistema de cuidados de larga duración no era una prioridad política y que el derecho universal y subjetivo de la atención social no podía convertirse en un negocio. Denunciamos la falta de presupuesto y recursos, el aumento de personas dependientes y la falta de prevención y planificación, la cuestión de la mujer como cuidadora, la privatización progresiva de los servicios de atención a la dependencia, siendo en Vizcaya precisamente un sistema hegemónicamente privado. Parece que la cuestión de los cuidados va avanzando en el relato y resituando los aspectos clave, pero sin cambios en la realidad del día a día. Quizá el único avance ha sido la cuestión de la muerte digna, que tratamos precisamente en estas jornadas con el difunto doctor Luis Montes y que se reguló hace 2 años. Sektoreko langileen grebak eta egoia askoren eta horien ordezkarien eta zeniden ezinegonak hor daude, eta paradigma aldaketa batean parte hartzea funtsezkoa iruditzen zaigu. Zaintzen dugunok baikara hain zuzen ere egungo sistemaren akatzak ondoen ezagutzen ditugunok. Pandemiak arazo guzti horiek agerian utzi zituen eta denborak arrazoia eman digu. Ordutik hona zerbait aldatu gote den galdetzen diegu gure buruari. Pensamos que es hora de reconstruir el sistema, de tejer un discurso alternativo, un cambio de mentalidad y desde una sociedad crítica, constructiva y transformadora, porque esa es precisamente la esencia de una democracia. Creemos que hay que democratizar el sistema de cuidados desde la gobernanza real. Esperemos que estas jornadas aporten su granito de arena en el discurso hegemónico actual. Ayer comenzamos estas jornadas con el enfoque institucional del sistema de cuidados, con la visión de quienes trabajan en el día a día en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, Isabel González, iraupen luzeko zainketen gaian buru belarri diharduten bi legebiltzarkide parlamentari euskal administrazioaren estrategia hitz egin ziguten. Asimismo, contamos con dos personas que investigan los entresijos del poder en relación a los cuidados de larga duración. Por un lado, Aostar Zaraeta, que estuvo periodista de investigación que estuvo con nosotros, nos habló de la colaboración público-privada. Por otro lado, nuestro compañero de Babestu, Vizcaya, y Sancha Baesten, Enrique de la Peña, médico de atención primaria, que nos habló de 6 años de análisis del sistema. La semana que viene, el miércoles 26 de abril, en el ICATeneo de Bilbao, seguiremos dialogando sobre la visión de las trabajadoras del sector, mujeres inmigrantes en su gran mayoría. Para finalizar las jornadas, el jueves 27 de abril, en este mismo lugar, varios miembros de la Federación Zaintza Babesten y Babestu Vizcaya, representantes de usuarios del sistema de cuidados, trataremos de construir un discurso de bases para un nuevo modelo de cuidados. Precisamente, si algo positivo podemos decir es que todavía hay personas entusiastas, conectadas, tratando de reconstruir un sistema de cuidados para las personas más frágiles de nuestra sociedad. En la sesión de hoy contaremos con la visión alternativa del sistema actual de cuidados, centrándonos en quien ostenta la competencia en la gestión de los cuidados, que son las de la Diputación Foral de Vizcaya, en este caso, ya que estamos en Vizcaya, y los municipios. Primero lo haremos con los partidos que han sido más críticos con la acción del Gobierno Foral de Vizcaya, Izaskun Duque, EH Bilduko alderdiaren batzarkidea, eta Eneritz Madariaga, Elkarrekin Podemoseko batzarkidea. Seguidamente intervendrán 2 representantes de los principales sindicatos vascos. No ha podido venir Iratzemiar, pero en su lugar está Txomin Lasa, Ela sindikatukoa, eta Ainhoa Etxaide, Lab sindikatuko kidea. Terminaremos la jornada con un momento para quien quiera hacer una reflexión o quien quiera hacer alguna cuestión. Y no quiero olvidar que tendremos un pequeño picoteo al final. Islari bakoitza bere ikuspegia azaltzen saiatuko da, gutxi gora 5 minutu, ez gehiago, badakigu ez dela asko, eta azkenean eztabaidarako denbora zabalduko dugu. A todos ellos agradecerles enormemente su tiempo y presencia, también a vosotros que habéis venido un jueves a la tarde, y es vuestra la palabra. Bai, kaixo, entzuten da? Zei eben. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Babesturi, horrelako jardunaldiak antolatzeagatik, eskerrik asko zuei guztioi, gurekin egoteagatik arratsalde hontan.
Bueno, yo estaba hablando antes un ratito con Eneritz para ver cómo organizábamos esto, ¿no? Para que fuera lo más dinámico, pedagógico y atractivo posible. Le estaba contando que, bueno, que a mí me ha tocado pues ir por diferentes pueblos hablando sobre el tema de las políticas públicas de cuidados, y que tenía algunas cosillas preparadas y así, pero bueno, nos vais a permitir que entre Eneritz y yo, pues igual de una manera así fluida y dinámica, si ella quiere aportar algo a mi discurso o yo al suyo, vayamos pues intercambiando la palabra, porque me parece que es pues eso, ¿no? más fluido y más va a ser más entretenido para todo el mundo. Le decía también que normalmente empiezo estas charlas pues haciendo un poco una contextualización, ¿no? Porque me parece que es importante. No creo que voy a decir nada nuevo y nada que no conozcamos, pero me parece que tiene su importancia. Y es que, bueno, cuando empieza esta legislatura, es la legislatura de la crisis del COVID, ¿no? Como recordamos todas. Pero también es cierto que antes de la crisis del COVID, pues diferentes voces ya venían poniendo encima de la mesa, principalmente el movimiento feminista, pues que estábamos ante una crisis de cuidados y que si no lo hacíamos frente podía llevarnos al colapso, ¿no? Y no solo estábamos inmersas en una crisis de cuidados, sino que también había pues lo que llamaron crisis múltiples, ¿no? También una crisis socioeconómica. Todos los indicadores socioeconómicos apuntaban a un empeoramiento de la calidad de vida de las personas, y en ese contexto llegamos a esa crisis del COVID que nos llevó a encerrarnos a todas al confinamiento, ¿no? a casa. Es así como llegamos a ese momento. ¿Y qué sucede ahí, o cómo responde nuestro sistema de cuidado o el sistema de servicios sociales ante una crisis que evidentemente era una crisis inédita y que pondría en jaque a cualquier tipo de sistema público? Pero el sistema que nos protege o nos debería de proteger a todas, el sistema de servicios sociales vasco, en ese momento entra en colapso. Y si hacemos un poquito de memoria, me imagino que todas aquí, porque si estáis aquí algo sabréis, las políticas públicas de cuidado tienen diferentes servicios, ¿no? Como puede ser el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día o los centros residenciales, ¿no? Las residencias para personas mayores, para personas con discapacidad, etcétera. Bueno, pues bien, resulta que cuando nos confinan en casa, absolutamente todos esos servicios públicos se paralizan, se bloquean, se paralizan, dejan de dar ese servicio, con una excepción. No sé si os viene a la cabeza cuál fue la excepción, qué servicio público de políticas de cuidados siguió en marcha. Pues las residencias, ¿no? Las residencias para personas mayores sí siguieron en marcha. Sin embargo, el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día, todos esos servicios se paralizaron, a excepción de las residencias para personas mayores, ¿no? Y en ese contexto también, no es solo que el sistema de servicios sociales se colapsa y se bloquea, sino que cada territorio y cada administración responde de una manera diferente ante una misma situación. Es decir, la Diputación de Vizcaya responde de una manera, la de Guipúzcoa de otra y la de Araba de otra. Y tristemente, no sé si después compartiréis, pero que la lectura que hacemos desde H. Bildu es que igual la respuesta, digamos, menos transparente fue la de la Diputación de Vizcaya, que se negó a dar los datos de pues las defunciones o la situación que se estaba viviendo en las residencias de personas mayores, ¿no? Hasta que al final pues los grupos de la oposición obligamos al diputado general, que no comparecía en ningún momento ante la prensa para decir cómo estaba la situación, a dar esos datos, ¿no? Y creo que es importante ese contexto y subrayar que las diferentes administraciones respondieron de una forma diferente, porque creo que ese es uno de los problemas, ¿no? de por qué el sistema residencial y el sistema de cuidado actual está agotado y no da más de sí. Tenemos, es verdad que un territorio pequeño, ¿no? Y yo me voy a centrar en la comunidad autónoma vasca, por no ir más allá,
3 diputaciones, un entramado administrativo complejo, ¿no? Luego están los ayuntamientos que también tienen pues, otro tipo de competencias. Y si nos vamos a otro sistema como el sanitario, como Osakidetza, ¿no? A nadie le extraña que si está, por ejemplo, en Gasteiz, va a tener el mismo acceso a los mismos servicios que si está en Bilbo. Sin embargo, con el sistema de servicios sociales no ocurre lo mismo, ¿no? Cada territorio tiene una entrada a esos servicios, tiene una calidad o los servicios tienen unas características determinadas en cada territorio y además, y esto sonará igual más, el copago, lo que pagamos por cada servicio, es también diferente en cada territorio. Y además, yo traigo algún dato así porque me parecen curiosos porque son como que llaman la atención, ¿no? De la diferencia que hay entre lo que pagamos, por ejemplo, en un centro de día en Vizcaya, en Mutriku o en Guipúzcoa. Me vais a perdonar, estoy buscando el dato. Ez dut aurkituko. Aquí. Una persona usuaria en un centro de día para personas mayores en Mutriku más o menos paga unos 17 euros. Sin embargo, en Ondarru, que es un municipio colindante, tendría que pagar 52. Y no solo hay diferencias en el copago, sino que si nos vamos a la parte laboral, que luego seguramente las compañeras hablarán más de eso, las condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias, por ejemplo, son muy diferentes en Araba y en Vizcaya. Y en este caso yo creo que las peor paradas son las trabajadoras de las residencias de Araba, ¿no? Tenemos, por tanto, un sistema complejo. Oía a alguien decir que es un sistema formado por 3 archipiélagos, ¿no? 3 islas, 3 entramados administrativos diferentes, lo que rompe con el derecho del que antes se comentaba, ¿no? Que es un derecho universal, subjetivo y debería de ser al mismo acceso en cualquier territorio, ¿no? Pues se rompe ese derecho que deberíamos de tener todos y todas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un primer corapillo, ¿no? Un primer nudo, ¿no? Que tendríamos que deshacer, que luego igual en la segunda parte podemos hablar más de lo que podemos proponer para deshacer esos nudos, pero me parece que ese es un nudo importante. Igual Yo a esto que estás diciendo, compartiendo la visión general que haces, creo que todo esto ocurre no porque sí, no quiero decir, sino porque se toman unas determinadas decisiones políticas, porque se mira el contexto social, económico, ¿no? De una determinada manera o con una determinada manera. ¿Desde dónde se está mirando eso? Quiero decir, el contexto que teníamos y que seguimos teniendo ahora es que tenemos un contexto de cuidados, ¿no? Donde hay una sobrerepresentación de la mujer, ¿no? Estamos sobrerepresentadas en el sector tanto profesional como en el informal, en los cuidados en el domicilio. Y esto, bueno, pues responde también a la forma en la que se ha ido entendiendo a lo largo de la historia el cuidado, ¿no? Y cómo bueno, pues el diferente modelo de organización social que había, y de ahí, bueno, pues se ha derivado también el hecho de que estén más feminizados hoy en día, pero no solo por un contexto histórico. Y esto es una cosa que me parece importante de la que deberíamos de hablar. Creo además que tenemos un modelo que está obsoleto con respecto al desarrollo de las políticas de cuidados o a las formas en las que cuidamos, porque ese contexto social ha cambiado. Es decir, hay diferentes modelos de familias, ¿no? Ya no son los mismos modelos los de antes. Hay un envejecimiento de la población importante y esto supone que, bueno, hay menos natalidad, con lo cual hay más personas para cuidar y menos personas que cuidan. Hay una incorporación importante de la mujer al mercado laboral y esto también afecta en cómo, bueno, cambia, ¿no? La forma de entender el cuidado. Y además empiezan a surgir, sobre todo dentro de las mujeres,
otro tipo de expectativas vitales. Y esto configura un caldo de cultivo, ¿no?, junto con la mayor longevidad, a la que podemos mirar de una manera y dar una solución, o podemos mirar de otra y aportar otro tipo de soluciones. Actualmente, quienes han estado en el poder y quienes han mirado este contexto, lo han mirado como un contexto, digamos, de oportunidad, en el sentido de negocio, más demanda, y entonces me sumo al carro, ¿no?, de ver de dónde, cómo puedo sacar beneficio de esta parte, pero no les ha importado, aunque en el discurso no sea ese, ¿no?, no les ha importado que a consecuencia se feminicen y se familiaricen más los cuidados. Hay un relato político de quienes toman las decisiones, ¿no?, que se han sumado todos al carro de poner los cuidados en el centro y hay que transformar los cuidados de larga duración, pero en el fondo el objetivo no es dignificar los cuidados, no es una mejora de, ¿no?, que los cuidados sean sostenibles, que sostienen la vida. Claramente esto no se lleva a la práctica, se queda simplemente en una parte dialéctica. Entonces, a mí, en esta parte que tú aportabas, ¿no?, de por qué estamos donde estamos y por qué el sistema funciona como funciona, creo que es importante añadirle este contexto, porque explica muy bien cómo, si con otras personas, con otra mirada política, ven el mismo contexto, esa sobre representación de las mujeres, ¿no?, pero lo mira desde la óptica del contexto social, económico, cultural, ¿no?, político actual. Y, ¿vale?, curva demográfica que se nos da la vuelta, depende de quién lo mire, aporta unas soluciones distintas u otras. Y el problema que tenemos es quién está mirando. Y el que mira lo que busca es, bueno, pues el beneficio económico, y a partir de ahí lo que se trasladan es una serie de políticas que viene una detrás de otra, cuyo objetivo único es buscar el beneficio propio, el beneficio económico de determinados, pues bueno, actores que se mueven, digamos, por el sector empresarial de Vizcaya y que están, bueno, pues bien asentados. Esto como primera parte de complemento, ¿eh? O sea, y ya, si quieres, ya te lanzo otra vez para la segunda. Recojo un poco lo que está diciendo Eneritz, comparto lo que estás diciendo y creo que además hablaba de ese proceso de desequilibrio territorial, ¿no? Y creo que es un proceso que, además de ese desequilibrio territorial, se ha dado en la privatización y en la mercantilización, ¿no?, de los cuidados. Y además creo que lamentablemente otra vez nuestro territorio, Vizcaya, pues es el mayor exponente de esa privatización y de esa mercantilización de estos servicios, ¿no? En los últimos 10, 20, 30 años se ha producido, bueno, pues eso, una privatización absoluta de todos los recursos en este campo, ¿no? Igual algunos datos no los tengo muy actualizados, seguramente Arantxa después me puede corregir, porque es una máquina, pero bueno, más o menos para que nos hagamos una idea, en Vizcaya tenemos 150 residencias para personas mayores, de las cuales únicamente tienen atención directa pública 2. Dentro de esas 150 residencias hay algunas que son con plazas concertadas, privadas, pero de atención directa, o sea, públicas, únicamente 2. Está la de Lorrio y la de Leioa. Esto me parece que es una prueba evidente de que bueno, lo de los cuidados en el centro y las personas en el centro, cuando hay un interés mercantilista por medio, pues queda patente que no es así. Y no es solo que se haya dado un proceso de privatización, dejando en manos privadas la gestión de estas residencias, sino que también los pues fondos de interés, lo que se ha llamado fondos buitre, también han aterrizado en Vizcaya en la gestión de las residencias, ¿no? Y además este último año veíamos como que es algo inédito, que en estos años nunca había sucedido, que la Diputación ha cerrado 3 residencias, ¿no? 2 en Baracaldo y la última hace poquito en Bilbo. Y entonces creo que este es
otro nudo gordiano, ¿no? De lo que hablábamos antes. O sea, por una parte, como el sistema es un triple sistema en un territorio tan pequeño como el nuestro, y por otra parte el modelo, ¿no? El modelo de privatización, de mercantilización de los cuidados. Ese es otro nudo gordiano que seguramente después las compañeras pues tendrán mucho que decir sobre los ratios y las condiciones laborales de las trabajadoras, porque esto siempre es una moneda que tiene dos caras. Están las personas que reciben los cuidados y las personas que dan esos cuidados, ¿no? Ya sean formales o informales. En este caso, pues si es de las trabajadoras, pues las condiciones laborales pues también en estos últimos años han sufrido un proceso de precarización salvaje. Entonces, bueno, pues teniendo claros cuáles son los nudos a los que tenemos que atender, creo que ahí es donde deberíamos de empezar a plantear ese cambio de modelo, que comparto con Eneritz, que cuando hablan del nuevo paradigma de cuidados de larga duración y demás, pues bueno, la lectura que compartimos es que es un lavado de imagen, porque es verdad que en el COVID, cuando estalla todo esto, pues sí que hay un consenso político. Curiosamente, todos los partidos están de acuerdo en que hacía falta un cambio de modelo, pero luego cuando rascamos un poquito, pues vemos que detrás de esos grandes titulares pues hay grandes diferencias entre lo que podemos entender pues organizaciones como Elkarrekin Bizkaia, Podemos o EH Bildu y el PNV o el Partido Socialista. Y aterrizándolo en Vizcaya, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de las unidades convivenciales, ¿no? O sea, la Diputación de Vizcaya lo que ha dicho ahora es, vale, vamos a convertir grandes residencias en espacios más humanos y vamos a hacer de una residencia de, digamos, 100 plazas, pues convertirla en 4 módulos de 25 personas, ¿no? Cada una. Y, por ejemplo, si nos vamos a Elorrio, esto es lo que ha supuesto es la pérdida de plazas de gestión pública, porque al perder espacio, pues pierdes plazas. Que la Diputación podría haber dicho, bueno, pues vamos a crear plazas públicas nuevas, pero resulta que no, ¿no? Que en ese proceso, en vez de aprovechar para crear nuevas plazas públicas, pues lo que hace es reducirlas, ¿no? No sé si algo más sobre... Hay una parte que me parece que marcabas como 2 elementos, ¿no? El modelo privatizador, la mercantilización de los cuidados, y por otra parte este modelo de cuidados de larga duración, ¿no? que yo creo que tiene como 2 elementos estrella, que son Etxetik y las unidades convivenciales, que lo que vienen es apuntalar el modelo privatizador y el modelo de respuesta low cost a los cuidados. El planteamiento, desde, a ver cómo digo esto, sin que suene muy mal. El planteamiento por parte de las instituciones públicas, ¿no? Cuando se enfrentan a este incremento de la demanda de cuidados, cuando dan las respuestas, como parten de una visión en la que ven a las personas mayores y dependientes como consumidoras de recursos públicos y no como sujetos de derechos, ¿no? De personas que tienen derecho al cuidado, ocurre que utilizan frases como vamos a dar mejores servicios con los mismos recursos. Y esto ya deja a las claras pues el tipo de servicio que se puede dar, ¿no? Si tienes más demanda y si tienes más necesidad de atención con los mismos recursos, raramente va a poder darse. Y entonces empieza a fabricar su modelo para dar respuesta a dar respuestas low cost a cuidados, porque de facto no los ve como un derecho. Y yo creo que cada una de las políticas públicas que ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años han ido a apuntalar su sistema de mercantilización de los cuidados. Todos partimos de la idea de que, y yo hasta hace no mucho también, tenía la creencia de que teníamos una cartera de prestaciones y servicios sociales puntera, buena, que estaba bien desarrollada. De hecho, uno podía decir,
Cuando se hizo el Plan Estratégico de Servicios Sociales, ¿no? Uno podía decir, joe, se han arrancado aquí grandes avances. Y lo cierto es que era una cartera de servicios sociales que en el año en el que se hizo era ambiciosa y avanzaba, pero ha sido un engaño, porque ni se ha desarrollado, ni se ha dotado de recursos, y lo que se ha generado es un totum revolutum de prestaciones y de recursos residenciales y diurnos que, lejos de ayudar a saber a qué tienes derecho entre los requisitos de acceso, los requisitos que pongo por medio y las compatibilidades e incompatibilidades entre servicios, es francamente complicado moverse en ese entramado. Y si no tienes una persona de la institución pública, bien sea, digamos, tu gestor de caso o tu trabajadora social o, ¿no?, quien gestiona el caso desde la Diputación Foral, va a ser difícil que termines con el servicio al que tienes derecho. Va a ser muy complicado. Y esto empieza con la herramienta de valoración a la dependencia. Todos los que tenemos personas dependientes y hemos pasado por el proceso de encuesta, valoración, ¿no?, del proceso de dependencia, ahí empiezan las primeras trabas, porque no es una encuesta al uso para ver qué necesidades reales tiene la persona, es una encuesta para ver cómo escaqueo algunas prestaciones y recursos. Voy a ver cómo puedo bajarte algunos puntitos con algunas cosas, a ver si no cumples. Oye, mira, que mi ama, ¿no?, que tiene, no es mi caso, pero quiero decir, tengo personas a mi alrededor que sí lo es y que han pasado este proceso recientemente. Una mujer con un proceso de demencia grave, justo el día de la valoración, ese día estaba despierta. Tenía un día lúcido, sí, muy lúcido, y estaba su hija al lado, que trabaja, pero bueno, a quien venía a hacer la valoración le daba igual porque tenía apoyo social. Entonces, hombre, algo podría hacer, ¿no? Y entonces, claro, si nos estamos enfrentando al sistema con personas que analizan las necesidades de las personas, que vienen a mercadear pues con las necesidades de cuidado de la gente, pues ya empezamos mal y empezamos a tener un problema serio. Entonces, ya la puerta de entrada al sistema se complica. Y si ya tenemos que elegir entre la cantidad de recursos y servicios, prestaciones a los que se tienen derechos, pues las cosas se complican todavía más. Entonces, yo creo que entre las cuestiones en las que hay que empezar a poner orden de alguna manera, porque tampoco creo, sinceramente tampoco creo que haya que hacer con todo una bola y tirarlo, Hay elementos, prestaciones o servicios dentro del sistema de servicios sociales para atención a personas dependientes y mayores que son servicios buenos y funcionales, solo que están mal desarrollados y que cuando se ponen en marcha realmente no responden a las necesidades de cuidado de las personas. Hay otro elemento que me hace también mucha gracia, que se me ha venido ahora a la cabeza, que tiene que ver con esto de la atención centrada en la persona. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Vamos a dar atención centrada en la persona haciendo servicios estanco, servicios generales, ¿no?, donde se atiende así y punto. Eso no es atención centrada en la persona. ¿Queremos hablar de atención centrada en la persona? Pues generemos los recursos y las prestaciones necesarias para que, en función de las necesidades y demandas de la persona dependiente concreta, podamos realmente darle una solución. Pero no tenemos un sistema robusto. Y hablamos también de otro elemento que también es de esos que me hacen gracia, además del de centrar en la persona, y es la libre elección de servicio. Esa es maravillosa. No es real que podamos elegir ni cómo queremos ser cuidados ni dónde queremos ser cuidados. No podemos elegir. Y esto tiene que ver no solo con las diferencias económicas que pueda haber entre unas personas y otras, que esto también marca, el que puede pagarse los servicios y el que no puede pagárselos, cómo está el sistema privado y cómo está el sistema público, y este es otro elemento al que hay que meterle mano. Pero también no tenemos derecho a decidir si yo quiero ser cuidada en mi casa
pero la administración pública no me pone los recursos para poder ser cuidada de forma digna en mi casa. Si tengo dinero y puedo explotar a 3 o 4, pues igual bien, ¿no? Pero si no, esto es complicado, muy complicado. Entonces, realmente creo que hay que repensar el sistema y, bueno, viendo qué es lo que hay, ver cómo podemos ir mejorándolo poco a poco, ¿no? Habrá cositas a hacer ahora en el corto plazo, pero a medio largo plazo hay muchas cosas que hacer. Xavi decía que hay que cambiar o transformar, ¿no?, el paradigma de los cuidados. Hay que hacer pedagogía y mucha. Pero es lo que hay, ¿eh? ¿Qué propones? Sí, como vamos avanzando un poco en el tiempo, yo creo que es interesante ahora igual que vayamos a lo propositivo, ¿no? Igual hemos estado haciendo como una contextualización, como un análisis de situación, que hay mucho más para decir y reflexionar, pero bueno, pues fue por lanzar elementos nuevos, ¿no? Bueno, imagino que las que estamos aquí habremos oído hablar sobre lo que el movimiento feminista ha llamado un sistema público comunitario vasco de cuidados, ¿no? Y creo que ellas han centrado ahí el debate, que por cierto, no sé si sabréis, pero se avecina una huelga general para reivindicar este sistema de cuidados. Y bueno, el movimiento feminista lleva ya tiempo reflexionando sobre qué es eso, ¿no? ¿Qué es ese modelo vasco público comunitario de cuidados? Nosotras también en EH Bildu pues ya llevamos como cosa de un año o así reflexionando sobre cómo debería de ser ese modelo, ¿no? Y es cierto que el proceso no lo hemos finalizado, de hecho pues en este tipo de sesiones en los pueblos, compartiéndolo también con gente experta y demás, pues vamos aportando cosas nuevas, pero sí que hay como tenemos un esquema de lo que creemos que debería de ser, y luego podemos hablar en el debate a ver si compartís o no. Antes hablaba, ¿no?, de la diferencia entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, ¿no? La diferencia entre el acceso, ¿no? No hay homogeneización en el sistema de servicios sociales entre los 3 territorios, sin embargo en el sistema sanitario, Osakidetza sí, ¿no? Tiene un paraguas jurídico, digamos, pues hay una ley que se aprueba en el Parlamento Vasco y de ahí pues se va construyendo todo un sistema en los territorios, pero todas tenemos derecho a los mismos recursos, en teoría. Luego podremos hablar de que habrá excepciones y lo que queráis, pero bueno. Bien, nosotras también pensamos que tenemos una estructura de servicios, de recursos, también jurídica, digamos, y creemos que no hay que descartarlo todo, ¿no? Todo el sistema de servicios sociales, no estamos diciendo que haya que lanzarlo a la papelera, que podemos empezar desde ahí, pero creemos que para ser pedagógicas, para que la gente nos entienda de cuál debería de ser el horizonte de lo que estamos hablando, es de una Osakidetza de los servicios sociales, ¿no? Y además creemos que debería de estar, bueno, de eso también podríamos hablar, pero creemos que los servicios de atención primaria, los más cercanos, los que están en los municipios, deberían estar en coordinación absoluta con el sistema sanitario, es decir, con los ambulatorios y demás, ¿no? Los servicios sociales de base, para que nos entendamos, en coordinación absoluta con el sistema sanitario de primaria, de los ambulatorios, ¿no? Creemos que es el gobierno vasco el que debería de liderar ese proceso para darnos un paraguas, un marco jurídico general y ordenar cuáles deberían de ser las funciones de las diputaciones y de los ayuntamientos, pero que debería de ser un sistema que lo que haga es homogeneizar los servicios y los recursos que tenemos en todos los territorios y, por supuesto, reordenar también el modelo de financiación que tenemos a día de hoy.
porque el actual es evidente que no funciona. Y nosotras también apostamos porque debería de ser un sistema que tienda hacia la hacia la gratuidad, ¿no? O sea, a ir a que el copago sea cero. O sea, si por ir al ambulatorio no nos pasan la factura, pues por el acceso a diferentes servicios sociales tampoco deberíamos de tener que pagar un copago o una factura, ¿no? Entonces, creo que ese es como muy a grandes rasgos. Evidentemente hace falta, habría una labor importante para estructurar todo ese sistema. Es más una reestructuración que una nueva estructuración, digamos, ¿no? Osakidetza se creó en el año 82, me dijeron ayer en Elorrio, en 1982. Yo sabía que era por los 80, pero no sabía el año exacto. Que parece que ahora lo tenemos y parece como que ha existido siempre ahí, pero en algún momento, ¿no? A medida que, bueno, pues que esta comunidad ha ido ganando en competencias, ha tenido que ir construyendo también pues esos sistemas, ¿no? Pues de la misma forma habría que ir reestructurando este sistema para ir llegando a ese sistema de servicios sociales de cuidados, si queréis, ¿no? Algo más integral, público y comunitario. Y a mí me parece un debate muy interesante también cuando se pone el toque de comunitario, ¿no? Porque nosotras creemos también desde H. Bildu que lo que se hace con este modelo privatizador es eludir la responsabilidad pública de la administración. Es decir, poner la pelota en las empresas privadas, ¿no? Siempre que hay un conflicto laboral, la Diputación siempre dice lo mismo, ¿no? Es un problema entre la empresa privada y las trabajadoras que se apañen. Y la responsabilidad pública de todo esto, ¿dónde queda? ¿No? Pues ellos eluden esa responsabilidad. Entonces, es evidente que los cuidados son una responsabilidad de la administración tiene que responder, pero la comunidad, lo colectivo, también tiene que responder. Entonces, nosotras creemos que hace falta una reestructuración de este sistema que tenemos, pero también nos hace falta un nuevo pacto social, ¿no? Un pacto vasco, si queréis, itun soziala, euskaraz, en torno a los cuidados, ¿no? Es decir, toda la sociedad debemos hacer una gran reflexión sobre este tema, porque es evidente que la administración pública debemos exigir unos mínimos, ¿no? Que se garanticen unos derechos y unos servicios mínimos, pero la administración pública va a llegar un momento en el que hago algunas cosas a las que no llegue, ¿no? Y ahí podemos hablar, después no sé si vamos a tener tiempo, pero bueno, hay experiencias muy bonitas. En el confinamiento yo creo que en todos los pueblos se pusieron en marcha las redes de cuidados, que era gente de los pueblos, voluntaria, ¿no? Que se autoorganizó para atender a personas mayores, a personas que tenían más dificultades, pues para hacer los recaos o para ir a la farmacia o para lo que fuera, ¿no? Esto no significa que la administración pública eluda otra vez su responsabilidad y nos deje a nosotras con el marrón, digamos, ¿no? Sino que como sociedad, como comunidad, también tenemos que repensar lo que estamos haciendo y nuestra responsabilidad en todo esto, ¿no? Y ahí podríamos hablar eso, ¿no? Pues de la carga o la sobrecarga que esto supone, sobre todo en las mujeres, ¿no? En las familias y en las mujeres. Bueno, pues esa reflexión colectiva también tenemos que hacerla. Yo, partiendo de la base de a largo... Vale, ok, vale. Paso entonces directamente a parte propositiva. Comparto la visión de a largo plazo, a futuro, de esa gizakidetza, ¿no? De la que se habla tanto y que parece que no somos pocos los que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Porque en ese sentido a mí me sorprende mucho escuchar, por ejemplo, en juntas, ¿no? PNV y PSE comparten gobierno, PSE repite esto a menudo, ¿no? De la gizakidetza del futuro, pero va avalando una tras otra todas las políticas que lanza el PNV sobre cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que es el horizonte hacia el que tenemos que caminar, y es verdad que tenemos que entender los cuidados desde un aspecto mucho más cercano, más local, más comunitario, como algo de responsabilidad pública, pero también comunitaria, ¿no?
Y desde ahí comparto plenamente. Creo que hay algunas urgencias ahora mismo que, o sea, para mí ese es el camino que tenemos que transitar, pero creo que, y en esto estamos de acuerdo porque lo hemos comentado muchas veces, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el incremento de ratios, esto es para ayer. Todo lo que tiene que ver con empezar a publificar servicios, esto también es para ayer. El invertir más recursos económicos, esto también es para ayer, y realmente tener servicios robustos que den atención que se necesita, que las condiciones laborales sean adecuadas, y ahora mismo en todos los servicios privados no lo son. Hay diferencias salariales que son alarmantes de la misma figura profesional entre el servicio público y el servicio privado, que no se deberían estar dando. Y luego hay otro elemento que para mí es importante en este sentido y tiene que ver con la profesionalización del cuidado. Yo creo que tenemos muy pegado en el ADN, y esto es un trabajo también que vamos a tener que hacer como sociedad, ¿no? El cuidado está muy apegado a la parte de apego, afecto, amor, en ese sentirnos mal las mujeres de si no cuido, ¿no? Con toda la carga moral que tiene, ¿no? De tengo que estar ahí. Creo que tiene que empezarse a hablar del derecho a no querer cuidar, y hay muchas personas jóvenes que están en esto, y que las administraciones públicas tienen que empezar a responder teniendo en cuenta que esto se va a empezar a dar y que cada vez va a haber personas que no van a tener quien las cuide. Ya no es que hay personas que no quieran cuidar, es que hay personas que no van a tener quienes las cuiden, ¿no? Por cómo está la curva demográfica. Entonces, creo que hay determinados elementos que están encima de la mesa por la coyuntura actual que tenemos, a los que tenemos que dar respuesta, y creo sinceramente que el futuro es ese, esa Gizakidecha, y que es ahí hacia donde deberíamos de tender. Y ya sabes. A ver, Orain, vale. Bueno, Arratsaldeon, yo soy Txomin Lasa, responsable sociosanitario del sindicato ELA. Aquí va a venir una compañera, pero en el último momento por un tema de cuidados precisamente no ha podido venir. Entonces, bueno, pues intentaré poder desgranar un poco nuestra perspectiva respecto a este tema. Pero bueno, tenéis que ser un poco benévolas conmigo, porque ha sido una cosa un poco de último momento. Intentaré que no sea demasiado deslavazado el discurso, ¿no? Como tal. Bueno, el tema de cuidados la verdad es que tiene diferentes perspectivas y muchas aristas, ¿no? Aquí se está hablando ya en lo último, por empezar un poco en lo último del sistema público de cuidados comunitario que está planteando el movimiento feminista, y la huelga que nos viene ya a final de año, ¿no? En la cual desde el sindicato obviamente la apoyaremos y estaremos, porque entendemos que los cuidados son más allá de lo que hoy en día se entiende muchas veces como simplemente los cuidados profesionalizados que hoy estamos hablando, ¿no? Van mucho más allá. Había un informe reciente de Ecologistak Martxan que decía que el 61% de las horas que se dedican, ¿no? Profesionales, si entendiéramos, o no profesionales también, laborales, se dedican a los cuidados. Es decir, ¿no? Aparte del mercado laboral, si consideramos todos esos cuidados que se hacen en casa, que generalmente o muy mayoritariamente los hacen las mujeres, 61% de lo que serían, ¿no? Horas de trabajo son un sistema dentro del sistema de cuidados, ¿no? Y solo un porcentaje pequeño de ellos son los que están profesionalizados, ¿no? Entonces, como sindicato aquí tenemos también nuestras limitaciones, ¿no? Para poder aportar en este debate más amplio. Obviamente tenemos una visión más parcial de algunas cuestiones, pero sí estamos desde luego en que esto no solo es una cuestión que tiene que cambiar lo profesional, sino que tiene que cambiar toda la sociedad, y como tal estaremos y apoyaremos, ¿no? Todas esas luchas que vayan en ese sentido, ¿no? En cambiar de raíz el sistema de cuidados tal como está hoy en día, mercantilizado, colonizado en muchos casos, racializado, y sobre todo, ¿no? Con una división clara sexual del trabajo, en el cual las mujeres son las que les corresponde esta labor, ¿no? Un poco al hilo de eso, nuestra experiencia mayoritaria, como comprenderéis, viene directamente del día a día, ¿no? De lo que nos encontramos
bueno, por centrar, podríamos hablar de servicio de atención domiciliaria, o de pisos de acogida donde hay menores o donde otro tipo de dependencias, pero por centrar en las residencias de ancianos, ¿no? Al final sobre todo nuestro conocimiento viene de lo que supone el día a día, ¿no? y de las cosas tan duras que tenemos que ver, que tenemos que acompañar con las trabajadoras, y sobre todo que el día a día te ayuda, yo creo, a poner cuestiones concretas, ¿no? a mensajes o a cosas más difusas, ¿no? Es decir, aquí hay leyes, hemos hablado de la Ley de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, aquí hay decretos de las diputaciones forales, con sus números, con sus ratios, muchas veces difíciles de comprender, muchas veces leyes que son muy difíciles de llevar a cabo a la realidad, ¿no? Pero todo eso es que luego tiene una afectación práctica diaria muy grave, ¿no? Y nosotras pues tenemos la fortuna por un lado, pero por otro no, un poco el enfado de tener que ver y convivir continuamente con lo que esas leyes son en la realidad, ¿no? ¿En qué momento una sociedad permite, digo, por ejemplo, que sea algo natural que en una residencia de ancianos una institución no pague más que una hora de cuidado? Porque los ratios, cuando hablamos de ratios y de personal, tú si coges los decretos de las diputaciones, si coges la ley o el decreto del Gobierno vasco, tiene unos números. Esos números luego se corresponden en cosas concretas. Y las cosas concretas son que Guipúzcoa, siendo la más evolucionada a ese nivel en tema concreto de ratios, reconoce como un cuidado diario, depende el grado de dependencia del usuario, como máximo hasta 110 minutos diarios. Es decir, cualquiera de nosotros cuando vayamos a una residencia en Guipúzcoa a día de hoy, o cualquiera de nosotros que entre a una residencia, la institución está reconociendo que en el caso más grave, es decir, grandes dependientes con temas psiquiátricos, como mucho puede haber 110 minutos de cuidado diario. Esos son los ratios. 110 minutos, hora 50, de 24 horas de un día. Así es como sale la cantidad de trabajadoras que va a haber en una residencia. Esto no te lo explica nadie, quiero decir. Esto lo ves cuando estás ahí. Así pasa que, ¿qué pasa? Pues que en una residencia de 100 personas te puedes encontrar toda una noche con un auxiliar o dos auxiliares, con lo que eso conlleva. O pasa que tienes en muchas residencias 10 minutos, 7 minutos, 6 minutos para levantar, asear, vestir y llevar a desayunar a una persona dependiente, ¿no? 6 minutos a una persona dependiente. Claro, cuando tú ves eso y ves el escándalo que supone, la deshumanización que supone para las personas que están ahí, que ya lo han comentado antes, que parece que ¿no? Son un gasto de servicios sociales y no que tengan un derecho de ser cuidados, tú cuando lo ves muchas veces no tenemos capacidad de articular o de cambiar eso desde lo macro, quiero decir, desde la ley. Pero es que eso no es que la ley lo permita, es que la ley obliga a que eso sea así, quiero decir, ¿no? Ese es el mínimo. Y esto estamos hablando de Guipúzcoa, porque habéis comentado con mucho acierto una cuestión, y es que yo lo voy a decir tal cual, y suena muy cruel, pero las vidas de las personas de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava no valen lo mismo. Y cuando digo no valen, hablo de el monto económico de valor de la vida de cada persona. ¿Por qué? Porque a una persona se le va a cuidar de una manera en Vizcaya y con una cantidad de personas y con un tipo de habitación y con un tipo de tal y con un tipo de empresa y con un tipo de residencia, y en Guipúzcoa de una manera diferente. ¿Qué sistema hemos montado, ¿no? En el cual tú, después de haber pasado toda una vida trabajando, cotizando, aportando, cuando necesitas, ¿no?, de esa aportación del sistema de salud o de cuidados en este caso, y acabas en una residencia, depende de dónde hayas nacido, depende de dónde vayas, te van a cuidar de manera diferente, con más personal, con menos personal. Algunos en alguna pequeña residencia pública, que antes han comentado, el dato es que el 12% de las plazas solo son públicas. Habéis comentado en Vizcaya 2 residencias, en Guipúzcoa solo hay una, y la mitad es pública y la mitad no lo es. Conviven trabajadoras públicas y trabajadoras de CLECE, de una empresa que no tiene nada que ver con los cuidados. ¿En qué momento se llega en una sociedad a naturalizar y la deshumanización tal de las personas
que una persona cuando llega allí no tiene derecho ni a decidir ni cuándo se levanta, ni cómo se viste, ni qué come, ni cuándo duerme, ni si tiene que estar echando la siesta, ni que se tiene que ir a la cama, o que si no tiene familiares pueda estar 14 horas una noche tirado en una cama sin que le hagan caso, ¿no? Cuando esto lo ves en el día a día, ¿no? Y te enfadas y lo peleas y las trabajadoras lo pelean y tal, muchas veces nos cuesta, ¿no?, dar ese concepto de cómo vamos a cambiar esto. Pues esas leyes que tenemos hoy en día son las que avalan que sucede todo esto, ¿no? Y creemos que la gravedad de esto es total, y por eso creemos que no es solo una cuestión de mejorar lo profesionalizado ya, sino que tiene que ser un debate mucho más amplio, ¿no? Porque probablemente con eso no llegaríamos. Cuando hablamos de lo concreto, ¿no?, hablamos, yo por decir unas cuantas cuestiones, hablamos de eso, ¿no?, de sobre todo condiciones laborales muy, muy precarias que afectan directamente al usuario, porque en muchas de las peleas que ya sabéis que llevamos durante tantos años aquí haciendo en el sistema de cuidados profesionalizados, el ánimo de las trabajadoras, en muchos casos, aparte de, por supuesto, querer mejorar sus condiciones laborales, es querer mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no?, a las que cuidan, porque hay una relación directa, estrecha entre unas y otras, y porque el ánimo real es ese, quiero decir, tú no puedes cuidar si tú no tienes personal, si tú no tienes gente que te pueda ayudar a levantar a una persona, si tú no puedes cuidar de una persona de una manera adecuada, y tú automáticamente en primera persona eres quien ves, ¿no?, la deshumanización de esa persona que estás cuidando, ¿no? Aquí hay condiciones laborales de todo tipo, desde el que está funcionaria en una institución, que son muy, muy pocas, hasta, como bien han dicho las compañeras, las residencias de Áraba, que tienen las condiciones del convenio estatal, o las residencias de Nafarroa, que tienen las condiciones del convenio estatal, o en Vizcaya, Guipúzcoa y demás, empresas cada una con sus condiciones, y aquí hay un amplísimo margen de condiciones laborales, todas muy, muy precarias. Es decir, algunas empiezan ahora a tener cierta dignidad en lo que a salario se refiere, horarios, 35 horas semanales y demás. Hay unas cargas de trabajo que son brutales, pero brutales son brutales. Es decir, no conozco casi trabajadora de una residencia de ancianos que no llega a los 60 años con no sé cuántas lesiones físicas y unas cuantas emocionales o psicológicas y más después de los últimos años del COVID. O sea, cuando hablabais antes de las explotaciones, que yo lo he visto así, para mí es una explotación real de las personas que están ahí trabajando, y eso es así. Aquí hay cuestiones que son gravísimas, y es que tenemos subcontratados estos servicios con empresas que se enriquecen y que no les importa a la gran mayoría lo más mínimo, porque bueno, alguna no la voy a salvar, pero digo, alguna al menos pueden ser fundaciones, pueden ser tal, que tienen otro interés de querer igual dar, ¿no?, pasos adelante, pero la gran mayoría, única y exclusivamente, tienen un interés económico. Y cuando es un interés económico, es decir, si van a poder ahorrarse, y esto lo vemos en el día a día, que en vez del zumo del desayuno sea agua con zumo, va a ser así. Que en vez de la comida la compres en el mercado de enfrente, te la traigan en Guipúzcoa, hablo porque conozco mejor en Guipúzcoa, de Mercabilbao, congelada, y sea de la peor y más peor calidad y tal igual, va a ser así. Es decir, cuando hablamos de la mercantilización de los servicios, es que la empresa, su único interés en ese servicio es ganar dinero. Punto. Nos venderán la moto que nos quieran vender, pero es así. Y tenemos empresas hoy en día en Euskal Herria, voy a poner un ejemplo claro, Domusvi, una de las mayores empresas, creo que fue donde más muertos hubo en la época del COVID, y es creo que la que más implantación tiene en el resto del Estado español también. Esto es un fondo británico con una empresa francesa con dinero en paraísos fiscales, que ha llegado no solo a mercantilizar la vida, sino a mercantilizar la muerte. Porque es una empresa que en el momento más duro del COVID se dedicó a hacer un contrato con Mémora, en el cual por cada usuario que fallecía en su residencia, si los familiares decidían llevarlo al servicio de Mémora, se llevaba un porcentaje de Domusvi
por haber orientado a los familiares del fallecido de su residencia a que fueran a Mémola. Esto, ¿no?, antes que hablábamos, esto es parte del sistema de cuidados que tenemos hoy en día, ¿no? Podríamos hablar de infinidad de ejemplos de este estilo, ¿no?, del día a día, en el cual para nosotros es gravísimo, que no haya más debate al respecto, ¿no? Desde ELA, entre todas esas cosas, tenemos claro, porque no quiero tampoco extenderme mucho, que creo que el debate dará para mucho, y aquí hay tantas cosas para hablar que creo que es mejor, ¿no?, que podamos tener ese margen. Desde ELA tenemos claro unas cuantas cosas al menos. Es que todo el sistema público que hoy en día está profesionalizado tiene que ser público, tiene que ser gratis, tiene que ser universal, no tiene que ser coste cero, por supuesto. Que todas esas trabajadoras que a día de hoy arbitrariamente están subcontratadas en empresas, porque son arbitrariamente, digo, porque nadie me va a poder dar un argumento, nadie, por el cual una trabajadora de residencias tiene que estar trabajando en DomusVi, y me da igual, una maestra, un médico o cualquier otro es un trabajador público directo. Porque ese servicio, tanto uno como el otro, tiene que ser público y punto. Que hoy en día todo esto no lo sea, es porque no habiendo negocio en otros sitios, muchas empresas afines a quienes llevan muchos años aquí gobernando, porque son afines, digo, lo explicaría, me imagino, a Ostar ayer, si estuvo, ¿no? Es un libro en el que vais a ver relaciones directas. Vieron que aquí había un mercado donde tú puedes sacar mucho dinero directamente de los fondos públicos, de las arcas públicas, y darlo a empresas, ¿no? Entonces, digo, que todas estas trabajadoras que hoy en día están ahí, tienen que ser trabajadoras públicas, directamente. Se tienen que publificar todos los servicios de cuidados, tienen que ser trabajadoras públicas y tiene que ser un sistema profesionalizado, gratis, universal y de calidad. Para ser de calidad hay que hacer un aumento de ratios radical, y voy a poner un ejemplo. Yo soy educador en pisos de acogida, me hice luego delegado sindical y de ahí acabé en ELA, y el ratio que teníamos con menores es muy diferente del ratio que hay en este caso con personas dependientes. Muy diferente. Con menores, yo trabajaba en un piso de acogida donde había 8 chavales y chavalas de 13 a 18 años, y bueno, siempre estábamos mínimo durante el día 2 y a la noche 1. Dices, ¿en qué momento, cuando es el sistema, en este caso, público, cuando es la institución pública quien tiene que cuidar a las personas, en qué momento, cuando eres un menor, ¿no?, que no digo que sea suficiente, pero cuando eres un menor, por cada 4 menores allí estábamos una persona durante el día y por cada 8 una durante la noche, y cuando ya tienes 70 años más y ya no te puedes quejar y ya estás allí y ya no molestas y ya no sé qué, entonces el ratio pasa a ser pues 1 a 50 a las noches o 1 a 30 durante el día, ¿no? Quiero decir, el proceso, ahí se ve cómo el sistema está montado y cómo tú, depende de la edad que tengas, y depende de los derechos a los que quieras intentar llegar o no para ser cuidado, tu valor como ser humano es cambiante. Literalmente es cambiante y es económicamente cambiante. Punto. Decimos que tienen que ser públicos, decimos que los ratios tienen que aumentar drásticamente. Hoy en día no se garantiza, insisto, ni 2 horas de cuidado en una residencia por persona. No se garantiza ni 2 horas, pero eso lo podéis ver en números. Se tienen que crear muchísimos más puestos de trabajo aquí, aparte de aflorar todos aquellos que están, como antes han compartido, todas aquellas trabajadoras, muchas veces racializadas, que están explotadas en casas por contratos, si tienen contrato, y con contratos realmente que no llegan, ¿no?, a tener la oportunidad de tener una vida digna. Aumento de ratios, y a partir de ahí, obviamente, no puede ser que no haya mejoras en cuestiones sobre todo de que con la edad haya facilidades de poder jubilarse, de poder cambiar de puesto de trabajo, que no puede ser que al final haya gente de 67 años con 45 años cargando con un mogollón de kilos a sus espaldas y un montón de lesiones, teniendo que cuidar a otras personas cuando ya casi son ellas las que tienen que ser cuidadas.
tiene que haber reparación emocional con todo lo sucedido aquí, con el COVID, con todo lo que han tenido que vivir, porque antes han comentado que en Vizcaya se han cerrado 3 residencias. Para que se cierren 3 residencias de una inspección de la Diputación, no os queréis imaginar lo que ha tenido que pasar. Porque las inspecciones, porque el sistema está montado para que no salte la alarma por ningún sitio. Porque las inspecciones son, oye, el martes voy a tu residencia. La empresa de turno, que quiere seguir teniendo esa concesión, lo que va a hacer es que para cuando tú llegas el martes, casualidad ese día antes comentabas, ¿no?, que con la valoración de la dependencia ese día estaba lúcida la persona a la que tenían que ir a... Pues esto es lo mismo. Ese día estarán todo el mundo bien duchado, afeitado, con las uñas cortadas, desayunados, con una comida excepcional, todos de buen humor, etcétera, etcétera, ¿no? Es un sistema que está montado en el cual, obviamente, las instituciones, la respuesta que dan es la que dan, los medios de comunicación invisibilizan completamente las luchas, las huelgas de las trabajadoras de este tipo de servicios. El sistema está montado también para que no salte la alarma nunca, y las inspecciones que se hacen desde las instituciones son completamente inútiles, y lo único que hacen es garantizar que aquí, hacer como que aquí no está pasando nada, y esto al final sí o sí tenemos que cambiarlo de arriba abajo, ¿no? Entonces, bueno, hay 1000 temas más que ya comentaremos, pero bueno, que desde ELA, desde luego, estaremos en las luchas del día a día y estaremos en todas las luchas demás que puedan aportar que el sistema cambie radicalmente y que la sociedad cambie radicalmente, virando los cuidados hacia ese sistema, ¿no?, público, comunitario, vasco y gratuito y todo eso, ¿no? Así que nada. Bueno, kasi arratsaldeon beharrean Gabon esango dut, baina bueno, arratsaldeon guztioi, ni Ainhoa naiz, Laben izenean nator. La dificultad de ser la última en hablar es que queda poco por decir y ya estáis muy hartitos y hartitas de escuchar, pero yo he venido con mi libro y os lo voy a contar, ¿vale? Y entonces... bueno... lo voy a cortar, pero bueno, es verdad que como sindicato lo que se nos suele preguntar sobre las condiciones laborales, sobre cómo es el trabajo, cómo están en estos momentos los conflictos y demás, ¿no? Yo, en primer lugar, sí quiero hacer un poquito de contextualización, que ya se ha hecho, pero bueno, diciendo un par de cosas más, una pequeña valoración o dónde ponemos nosotros a la hora de analizar el sistema actual, donde ponemos un poquito el acento, las principales preocupaciones y luego ya las propuestas que haríamos, ¿no? Entonces, con el contexto, ¿no? Un elemento que no ha salido, pero a mí me parece interesante y se debe sobre todo a lo que ya se ha dicho por parte de Neritz y por parte de Izaskun, es que, o sea, hay elementos que obligan a que este tema adquiera cada vez mayor centralidad, mayor importancia, ¿no? Como puede ser el cambio demográfico, o puede ser que el COVID y la pandemia dejó en evidencia lo que veníamos diciendo de antes y ha evidenciado que esto no va. Pero hay otros elementos que son de impulso del movimiento feminista también, de años analizando, años reivindicando, años trabajando para que este debate llegue a las agendas políticas e institucionales, y en ese impulso también metería, aunque muchas veces se olvida, el impulso de las trabajadoras, las propias trabajadoras y de los sindicatos, ¿no? Entonces estamos en un momento donde efectivamente el tema está en la agenda. Eso es una batalla y le hemos ganado. El tema está en la agenda, pero el hecho de que esté en la agenda, el debate esté abierto y se estén tomando iniciativas por ámbitos diferentes, no nos garantiza que esto vaya a transcurrir sobre el sitio que queremos, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que si vamos al Estado, el año pasado, el 28 de junio, se hizo un acuerdo político por un nuevo modelo de residencias. Suena bien. Yo llevo un año intentando buscar el documento de las narices, no hay forma. O sea, transparencia es lo último que hay en este sentido, ¿no? Porque lo que ya recoges es las valoraciones de los que participan, ¿no? Que te dicen lo que quieren decir de ese acuerdo. Pero por lo que se sabe es que los ratios que se plantean no son para nada los que se demandan, o sea, no van a traer un cambio sustancial en ese sentido, y que uno de los que más problemas puso a la hora de abrir un debate sobre el modelo de residencias para ir a un modelo mucho más personalizado, mucho más pequeño, mucho más adecuado,
y construido desde las necesidades de las personas que van a las residencias fue el PNV, ¿no? Pero bueno, es cierto que ese debate está ahí. Si vamos a iniciativas político-comunitarias y demás, en torno a los ecosistemas de cuidados, tenemos la realidad de Usurbil, tenemos, ¿no?, iniciativas que desde las diputaciones y con agentes sociales, sindicales, feministas se están haciendo, y se habla del modelo de cuidado, y se habla de un modelo integral, no de cómo tiene que ser la residencia o tiene que ser, sino cómo tiene que ser un pueblo donde se cuida y donde hay cuidadores y cuidadoras, ¿no? Y entonces ahí se habla desde la integralidad, ¿no? O sea, porque si vamos a hablar de cuidados tenemos que hablar también de urbanismo. Si vamos a hablar de cuidados tenemos que hablar de visibilizar que todos y todas somos cuidadores o deberíamos serlos y vamos a ser cuidados y demás, ¿no? Y parece que vivimos en una sociedad donde se ha escondido y donde si tienes que hacer una residencia la pones en el monte, ¿no? Y esas son las de Archanda y demás. O sea, no se tiene en cuenta la necesidad de estar integrado, te sacan de tu ámbito, o sea, ¿no? El nombre de... O sea, te quiero decir, bueno, pues ahí están las diputaciones, los ayuntamientos, los ecosistemas, y luego tenemos el gobierno vasco que ayer nos salió desde la mesa de diálogo social llamando a un acuerdo por nuevo modelo, eso es, nuevo modelo y poniendo sus ejes, ¿no? O sea, nosotros no sabemos si es un poquito la respuesta de Comisiones UGT a la convocatoria de huelga sobre los cuidados, ¿no? Entonces lo sacas de la calle y lo metes en la mesa del diálogo social. Tampoco sabemos exactamente qué va a salir, pero lo que evidencia es, el debate está abierto, hay una necesidad, eso es obvio, se van a tomar decisiones y por lo tanto tenemos la oportunidad de ir avanzando. Ahora bien, una oportunidad no garantiza, ¿no? Y entonces lo que vemos ahí es que hay un doble pulso que tenemos que hacer y que es el momento. Y uno es, si a la crisis de cuidados, a la situación demográfica y demás, se le va a responder desde lo privado o se le va a responder desde lo público. Esa es la pelea. ¿Se va a responder desde el interés general o se va a responder desde el interés particular? Y en estos momentos va ganando el interés particular y va ganando el mercado. Y es el mercado... Pero no porque el mercado está haciendo mejores propuestas, sino porque desde lo público lo que se está incentivando y se está impulsando es la respuesta del mercado, ¿no? Pero vamos a hablar de posibilidades y vamos a hablar de oportunidades y vamos a hacer ese, yo creo que pulso. El hecho de que en las instituciones el tema esté ahí no nos va a garantizar que el modelo sea público o que el modelo se vaya construyendo desde lo público. Y luego una realidad que también deberíamos, yo creo que por lo menos constatar y poner encima de la mesa por muy incómoda que sea, y es que es como un consenso popular, es un consenso general, pero pocos acuerdos y alianzas hay en los ámbitos a la hora de luchar por este. O sea, en el movimiento feminista por fin se ha dado el paso, ¿no?, de convocar y de dar un paso enfrente en este sentido, pero ha sido muchos los debates. Estamos hablando de bizitzak erdigunean hace 3 años, estamos hablando de unas jornadas feministas, o sea, nos falta. En el ámbito sindical no vamos a hablar de nuestras desgracias varias y variopintas, ¿no?, y demás, ¿no? Y ni hay alianzas sólidas dentro de los ámbitos, pero tampoco entre los diferentes ámbitos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es el momento, o sea, el melón está abierto, hay que abordar, pero vamos a ser conscientes de en qué condiciones estamos. Segundo tema, sobre el sistema, ya hemos hablado de la ley de dependencia, lo voy a decir todo súper deprisa, ¿vale? La ley de dependencia, la ley de servicios sociales y diputaciones, ayuntamientos, y sobre la ley de dependencia. Efectivamente, todo lo que está pasando lo permite la ley. O sea, está escrito en la ley, hay cobertura legal, pero efectivamente en esa ley cabían otro tipo de desarrollos legislativos y otro tipo de políticas. Por ejemplo, esa ley lo que dice es que hay que priorizar, si el proveedor de cuidados no va a ser público directo, hay que priorizar entidades sin ánimo de lucro. Bueno, nada más lejos de esto. Y esa propia ley dice que los servicios se priorizan ante las prestaciones. Justo lo contrario de lo que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, sí que hay una ley
esa ley habría diferentes posibilidades, pero desde el principio ha sido el peor de los desarrollos el que ha hecho, ¿no? Entonces ha sido una ley para organizar el mercado de cuidados, no para organizar el sistema de cuidados. De esa ley, en el gobierno vasco se hace la ley de servicios sociales. ¿Es avanzada además de no sé cuántos? Puede ser, pero es una ley que no está hecha propiamente para articular un sistema de cuidados. La ley de servicios sociales es una ley sobre asistencias, donde el cuidado es uno más, y la ley de servicios sociales ni tiene el rango de generar sistema, ¿no?, de primera categoría, por decirlo de una forma, como puede ser enseñanza o como puede ser sanidad, es asistencialista y es como un sistema de servicios de segunda categoría en cuanto a cobertura, en cuanto a presupuestos, en cuanto a financiación y demás, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos una ley que desarrolla, que reconoce que tenemos el derecho subjetivo a los cuidados, pero no es la ley que articula un sistema. Y luego tenemos un desarrollo de esa ley, que ya no me voy a extender, en la que más que ir articulando un sistema, ha articulado un cúmulo de políticas públicas. Claro, y acumular y amontonar no suele ser lo mismo, ¿no? Y es una complejidad de un montón de políticas y demás, ¿no? Entonces, con esas dos, las diputaciones y los ayuntamientos, que son los que se encargan de dar los servicios, al final lo que se ha hecho es un sistema o un cúmulo de políticas en el que se ha ahondado en el sistema mercantilista y ha profundizado y perpetuado el sistema familiarista. Entonces, claro, los sistemas también dependen de un modelo y son para desarrollar un modelo. Y entonces partimos del que el modelo es mercado, familia, se hace una ley pública por fin en el 2008 y lo que viene es a consolidar ese modelo, pero además organizando el mercado. ¿Vale? Orduan, tenemos una ley y eso que reproduce todo eso que queremos cambiar. Entonces, al final, los cuidados dependen principalmente de la familia y a donde no llega la familia van a llegar los servicios y las prestaciones. Vamos a priorizar las prestaciones, por lo tanto, seguirán en manos de la familia y lo residual, pero luego es lo más importante, van a ser los servicios. Y ahí, además, tenemos unos servicios de escasa calidad y demás, ¿no? Porque están mercantilizados. Claro, en un mercado de cuidados, ¿dónde está el negocio? Es que tampoco, aparte que la ley lo permite, es que la lógica económica no te da para más. ¿Dónde está el negocio de los cuidados? En que el servicio sea caro pero muy malo y que las condiciones laborales te permitan quedarte con la parte del trabajo. Es que no hay más misterio. Y entonces estamos hablando de que ¿por dónde se saca el dinero? Porque cada residencia cobra por el servicio de psiquiatra, pero todas esas residencias son de la misma compañía, tienen una psiquiatra, no tienen 5. Tienen uno el lunes, otro el martes, otro el no sé qué, pero son 5 contratos. Pero tienen una persona con un contrato laboral. Y vete sumando. Y vete sumando porque la misma multinacional que tiene esta residencia tiene también la provisión de comedores. O sea, es lo que viene a ser un entramado. Pero lo que quiere decir es, o sea, no sé si todavía queda alguien en el mundo, que seguro que queda, que cree en la utilidad social de la propiedad privada y la empresa privada con responsabilidad social. No existe en este sentido. O sea, no, porque es que no hay margen. O sea, la lógica económica no permite que de los cuidados se pueda hacer negocio si esos cuidados son de calidad y esos cuidados se hacen en unas condiciones dignas, ¿no? Por lo tanto, las alternativas, desmercantilizar, desfamiliarizar, desmercantilizar, generar ese nuevo sistema desde lo público y basado en lo público. Dejar de desviar dinero público a manos privadas en este tema. Ir articulando un sistema. Desde el entramado jurídico que tenemos, pues veremos, pero hacia otro entramado, haciendo una transición. Desmercantilizar o negocio o derecho. Y en ese debate, poco margen.
Y en ese debate, ¿que tiene derecho a que haya empresas privadas? Sí, pero no concertadas, que sea para los ricos, que las hay. Que las empresas privadas, las de la calidad, las que tienes una habitación que te cagas, las de no sé qué, no sé cuántos, las existen, pero son para ricos. Son las que no se financian con ese dinero. Y muy importante lo de desfamiliarizar, y aquí voy a terminar con el tema del trabajo. Desfamiliarizar no es sacar de la familia los cuidados. Desfamiliarizar es que no dependa de la familia, del modelo familiar y de los recursos económicos de la familia los cuidados de cada persona. Y que el hecho de que seamos de una familia o el hecho que la familia sea el núcleo, la institución básica de la sociedad, no nos obliga a cuidar, ¿no? Y eso, o sea, menos nuevo es cualquier cosa, ¿eh? Porque ya se hizo la campaña de la Asamblea de Mujeres 2000, ¿no? En contra de, ¿cómo era? El servicio forzoso de cuidados, o bueno, no me acuerdo cómo era, pero del esto. Entonces, desfamiliarizar es que no dependa, ¿no? Porque si depende, va a seguir recayendo sobre las mujeres. Y eso es así. Y yo estoy de acuerdo que mientras se hable de trabajo de cuidados como explotación, se va a no devaluar, pero es hablar peyorativamente. Otros trabajos están bien vistos y este está mal visto, pero hay que hablar de la explotación de las cuidadoras. Porque es la situación en la que se vive, tanto en el mercado como fuera de él, porque hemos hablado de residencias. Pues hablamos de Etxeetxeko Laguntza y vemos a Vizcaya, el convenio que se ha firmado, es que con bloqueo y con desbloqueo, es que en las dos. Y ya, si vamos a un esto familiarista, donde además te dan unas prestaciones y con eso contratamos y, por lo tanto, subcontratamos los cuidados, todas y todos sabemos en qué condiciones, ¿no? Entonces, desfamiliarizar. Por tanto, desmercantilizar, desfamiliarizar. Tercera cuestión, repartir el trabajo de los cuidados. Y vamos a hablar de la incorporación de los hombres al cuidado, pero de la incorporación real. ¿Que ahora los hombres cuidan más que antes? Puede ser, pero los datos cantan. Y los permisos todavía son para las mujeres. El castigo económico sigue siendo para las mujeres. Entonces, las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, pero eso no ha traído una incorporación de los hombres. ¿Qué pasa si repartimos las tareas del trabajo? Que de verdad automáticamente van a adquirir valor. Porque parece que si lo hace un hombre va a tener más valor. Y parece que si lo vamos a hacer todos y todas, vamos a tener que darles el valor, el sitio y la contraprestación económica que debe. Entonces, profesionalización sí, pero trabajo. ¿Qué nos trae el debate del reparto de trabajo de cuidados? La necesidad de revisar el mercado laboral. Porque lo que no se puede estar es pidiendo que las jornadas escolares aumenten por una cuestión de conciliación. No, lo que tienen que es reducir las jornadas laborales. Y se puede, que para eso está la digitalización y todo lo que se nos ocurra hacer. Lo que no tiene sentido es que con la productividad que hay en estos momentos, con el desarrollo económico, tecnológico y demás, tengamos la jornada laboral de mediados del siglo pasado. No tiene sentido en ninguno de los casos. Y no estamos hablando de la semana de 4 días de Inglaterra, porque no queremos un día libre más. Lo que queremos es, antes se hizo 8, 8, 8. 8 para trabajar, 8 para descansar, 8 para disfrutar. ¿Qué faltaba? Cuidados. 6, 6, 6, 6. 6 para trabajar, 6 para cuidar, 6 para disfrutar y 6 para descansar. ¿Por qué? Porque el mercado laboral se ha configurado dando la espalda a que somos cuidadores y cuidadoras, ¿no? Por lo tanto, si de verdad se va a incorporar o todos vamos a asumir esa responsabilidad, el mercado laboral también tiene que cambiar. Y por último, la comunidad. Y ya hemos dicho, esto es una obligación desde lo público, es una obligación personal, pero también es comunitario. Y no sé si decir interpela, porque me han dicho que es una palabra muy fea, pero es cierto que se mide la sociedad en función del valor, de la calidad y esto que tienen los cuidados. A mí una palabra que se me hace muy fuerte es lo de la crisis demográfica por el envejecimiento de la población. Primero, no hay crisis demográfica. Las personas humanas de verdad, que no estamos en peligro de extinción. No nos vamos a extinguir.
¿no? Por lo tanto, no hay una crisis en ese sentido. Pero hablar del envejecimiento de la población como un problema, hostias, eso desde un punto de vista económico-economicista puede tener su lógica, pero desde un punto de vista político y social es algo que nos han colado, que lo decimos con toda la tranquilidad del mundo, pero lo que nos vienen a decir es que cuando dejamos de ser productivos y productivas, somos una carga para la sociedad. Y el sistema de cuidados es para cuando dejas de ser productivo y además autónomo. Pero ¿y qué pasa cuando dejas de ser productivo? Que no lo dejas de ser. Dejas de producir para ellos. Porque sigues cuidando, sigues viviendo, sigues consumiendo, o sea, sigues siendo un activo para la sociedad. Y tienes un montón de experiencia acumulada que ¿por qué no tiene ningún sentido? O sea, bye. Bueno, en esta me he ido. Pero lo que decía, o sea, el tema de la comunidad. ¿Cuál es el problema de la comunidad? Que cada vez es más difícil generar tejido comunitario. Pero tenemos una realidad, y es que cuando el COVID, las redes de cuidados se crearon. Ahora, una respuesta inmediata, coyuntural, en una situación totalmente extrema, te puede generar un modelo, pero que no podemos flipar y pensar que eso se continúe, ¿no? Por lo tanto, la comunidad sí, pero no puede depender de las goitiberas de la comunidad, ¿no? Y esas son un poquito lo que interpretamos. Al final, con el tema de las condiciones laborales, nosotros vemos que estamos súper preocupados, como no puede ser de otra forma, del bloqueo. Pensamos que la patronal también, claro, si los sindicatos y sobre todo las trabajadoras con su conflictividad va avanzando, de cada convenio que firma también saca sus conclusiones para no firmar el siguiente. Y en estos momentos estamos en una situación de desbloqueo, pero que no es una mera, que no es un conflicto laboral, es la forma laboral que adquiere un conflicto político. Y el pulso que están haciendo las mujeres trabajadoras es de modelo de cuidados. Si es un negocio o deja de serlo. Por lo tanto, es un conflicto político. No se puede dejar en manos y, sobre todo, a hombros de esas mujeres ese conflicto político, porque voy a volver al principio. Tenemos la posibilidad y oportunidad, porque hemos luchado mucho para que esto esté en el centro de la agenda. Pero cada una de esas luchas van a ser las que determinen qué desarrollo va a tener este proceso, esta transición. Y no nos estamos jugando solo las condiciones laborales y el salario de estas mujeres. Nos estamos jugando que esto siga siendo un negocio o deje de serlo. Por lo tanto, son unas condiciones laborales que hay que esto. Las propuestas son la publicación, los ratios y demás, pero no es un conflicto laboral. Por lo tanto, yo sí creo que esas mujeres, esas trabajadoras, deberían tener más apoyo social para la hora de desbloquear, entendiendo ese desbloqueo como una palanca para ese proceso de transformación del modelo que necesitamos. Eskerrik asko.